Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Quiero dar un saludo también a todos nuestros hermanos que nos acompañan por la televisión, por las redes sociales. Que Dios los bendiga también. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero, hermanos, decir que vamos a dividir este tema tal vez en 2 sábados. ¿Por qué? Es un tema muy extenso, um tema muito largo, e perdona-me por minha gramática. Agora estava aí sentado pensando, esta gramática não está bem, porque eu escrevo português, pero aí vou tropeçando ao espanhol, não? Ataques al espírito de profecia em el tiempo del fin, não al tiempo del fin, não? En el tiempo del fin. Então depois corrigimos a gramática, pero a ideia está, não? Hermanos, em este momento, el remanente tiene que conocer la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Decimos amén? Por tanto, tenemos ahora una tarea muy larga, hermanos, para empezar este estudio. Entonces vamos a estudiar hoy, primero Dios, y a la siguiente ronda que nos toque, creo que el sábado, vamos a seguir con este tema. A ver, ¿cuántas visitas tenemos aquí con nosotros? Ver la mano, hermanos, ¿hay alguna visita que está con nosotros? E me preocupa isto porque nós vamos tocar um tema muito delicado, e para as visitas que temos uma irmã, que Deus la bendiga. De Chiapas, bem-vinda, minha irmã, Ana mexicana, que Deus la bendiga também sua família. Aí atrás também, glória a Deus. Bem-vindo, meus irmãos. E por que estou perguntando isto? Para dar a bem-vinda, pero também para dizer-lhes de que yo los entiendo al escuchar el tema de hoy. ¿Por qué? Yo vengo, hermanos, de cuna católica romana, mi iglesia, la cual era mi familia, porque ya no, ninguno de mi familia, bueno, tengo unos primos que todavía son católicos, pero la mayoría somos adventistas. Pero éramos católicos romanos, y cuando yo conocí la Biblia, entonces, hermanos, yo empecé a preguntarme a mí mismo, pues allá adoraba a María, besaba los pesitos de María, la Santita María, y ahora vengo aquí, y esta iglesia habla de Ellen White, tiene libros de Ellen White, profecías de Ellen White, y habla de salud de Ellen White, todo es Ellen White. Entonces yo pensaba, dejé una mujer allá y vengo a adorar a otra aquí. Y entonces vino esta pregunta, pero esta era una incoherencia en mi vida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, yo conocí la palabra de Dios a través del conflicto de los siglos. Entonces, usted entiende, era una incoherencia, porque yo me coloqué en contra de Ellen White, siendo que yo conocí la luz a través del conflicto de los siglos. ¿Y quién escribió el conflicto de los siglos? Ellen White. Pero entonces, hermanos, nosotros criamos un prejuicio tan grande, y muchos adventistas, muchos, no pocos, y muchos pastores no creen y no leen los libros de Ellen White. Entonces yo quisiera hacer hoy una pregunta: ¿por qué que tenemos que tener esos libros? ¿No es suficiente la Biblia? Entonces, hermanos, esta es la pregunta que vamos a estar estudiando de hoy hasta el otro tema que vamos a dar, cuando vamos a mirar, hermanos, que el espíritu de profecía al tiempo del fin está bajo ataque. Pero si usted va rastreando la Biblia y la historia,
usted vai observar que hasta mesmo al Edén, regresando aí atrás, sempre o espírito de profecia estuvo bajo ataque. ¿Por quê? Porque Satanás sabe que este é o dom que lhe vai a desmascarar. Então, mis hermanos, ele te lleva a creer que este dom não é verdadeiro, que não é de Deus, pues ele queda, hermanos, tranquilo, porque então não vamos poder entender como actúa e como engana a las pessoas. Por isso, mis hermanos, agora temos então delante de nós uma tarefa muito larga. Estudar a respeito de los ataques al espírito de profecia. Pero não podemos falar de los ataques al espírito de profecia sem saber que é o espírito de profecia. Hermanos, a cita bíblica que leemos está em 2 de quê? Crônicas, capítulo 20. É bem fácil gravar. Versículo 20 e o versículo 20. Aqui encontramos, mis hermanos, que o rei Josafá estava em apuros. Disse assim, versículo 1, passadas essas coisas, aconteceu que os hijos de Israel, os hijos de Moab e de Amon, e com eles outros de los amonitas, vieram contra Josafá a la guerra. Mira, era uma união de quantos pueblos? Moab, Amon e os outros hijos de los amonitas. Miren, mis hermanos, havia ecumenismo entre los paganos, uma unidade, com o propósito de quê? De atacar e destruir o pueblo de Deus, a igreja. Então, hermanos, encontramos que al tempo del fim, quando leemos Apocalipse, que encontramos também que há ecumenismo. Apocalipse capítulo 16, não vou ler porque não é o tema, pero al capítulo 16, encontramos, mis hermanos, que há 3 poderes, los versículos 13 e 14, que diz assim, hermanos, que se unem el dragão, quem mais? La bestia e quem mais? E el falso profeta, e eles agora hasta operam señales ou milagros, não? Para atacar o pueblo de Deus. Queridos hermanos, estamos então em la mesma situação que Josafá. Josafá estava temeroso, comendo las uñas, porque eram como a arena del mar. Era muito grande a confederação de los enemigos e que veniam para atacar e destruir o pueblo de Deus. Pero mis hermanos, en este momento, el rey reúne el pueblo, capítulo 20, estoy leyendo 2 de Crónicas 20, versículo 4, dice así, bueno, leíamos el versículo 3 también. Entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a quién, a Jehová, e hizo pregonar que ayuno a todo Judá, versículo 4, ahora sí, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermanos, yo le hago una pregunta. Si usted pide ayuda al Dios Todopoderoso, ¿Él te puede ayudar? Ok, muy bien, todos estamos de armonía, ¿no? Ahora otra pregunta. ¿Quiere Dios ayudarte? Amén, hermanos. Entonces, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora otra pregunta, a ver, vamos caminando bien. ¿Dios es mayor y más poderoso o un virus es mayor que Dios y más poderoso que Dios? Gloria a Dios. Hermanos, entonces, dice que Judá se reúne, ayunan, se humillan. Mira la palabra, essa palavra é muito importante. Se humillaram, ayunaram e eles buscaram a ajuda do Senhor. Hermanos, em este momento que estão allá reunidos e alabando ao Senhor e orando, ayunando, se levantou uno. Aí al meio del grupo, hermanos. Dice assim que se levantou uno e agora lhe dá a palavra ao rei Josafá. Dice assim, hermanos, seguimos a leitura aí. Dice assim, el capítulo 20, versículo 18.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían al desierto de Tecoa, y Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, dice la Biblia que en cuanto ellos empezaron a adorar, a cantar y a entregarse al Señor de manera humilde, el poder de Dios vino en contra de los enemigos y los desbarató. ¿Decimos amén? Entonces esta cita se ha tornado muy famosa en la Biblia. Por eso muchos sabemos de memoria la cita. Segunda de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis, creed en sus profetas y seréis prosperados. Por eso, ¿qué Satanás tiene que hacer entonces, hermanos? Él no puede atacar ya a Dios, porque Satanás no tiene poder para atacar a Dios, porque Dios es más poderoso que el enemigo. Aunque Satanás, que era Lucifer, es un ángel poderoso, pero Dios pudiera, como un elefante, aplastar a Satanás como un elefante aplasta una hormiga. Un ejemplo, una manera de decir. Entonces él no puede atacar a Dios. Entonces Satanás tiene una tarea, hermanos, es atacar el don de profecía. ¿Por qué, mis hermanos? Mira, no tengo tiempo, porque si me voy a dedicar a explicar muy profundo, pues tomaríamos mucho tiempo, pero la cosa funciona que Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Cara a cara, Dios venía, ellos tenían un encuentro, a cada entardecer, el Señor venía. Jesús daba clases para Adán y Eva. Jesús era el maestro superior y Adán y Eva eran los estudiantes. Y entonces Jesús, a través de la naturaleza, ellos no tenían libros como tenemos hoy, pero tenían las flores, los árboles, los frutos, los animales, los insectos, las aves, y a través de la creación, Dios se revelaba a Adán y Eva. Por eso, mis hermanos, que la verdadera educación la encontramos en un huerto, no en una escuela, un edificio. La verdadera educación, donde la raza humana debía conocer su Creador, era en medio a la naturaleza. Ahora, ¿usted cree que Dios nos va a llevar de regreso a esta escuela? Amén, hermanos. Yo ya estoy preparando la escuelita, hermanos. Tenemos que ahora ver a dónde nos va a llevar el Señor, al campo, abrir los puestos de avanzada, a llevar nuestros hijos, nuestras familias, pero no para dormir y pasear, no, es para trabajar para el Señor. La primera gran obra es desarrollar nuestro carácter, conforme el carácter de Cristo. Hermanos, entonces, Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, pero el pecado, dice el libro de Isaías, está al capítulo 59, versículo 2, dice así que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Por eso que ahora hay mucha gente, aquí tenemos varios jóvenes y niños, cuando un niño va a la escuela, ahora el maestro dice así: no hay Dios. No hay Dios, así dicen los maestros, ¿no? Porque la gente del mundo, como no ve a Dios, dice no hay Dios. Y si uno dice, pues yo creo en Dios, y él dice, entonces pruébame, muéstrame tu Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo no podemos ahora hablar directamente con Dios? El ser humano rechaza a Dios. Y es mucho más fácil, porque si yo rechazo a Dios, entonces yo puedo adulterar, robar, mentir, dar. Hermanos, por eso el mundo hoy hay tanta violencia, tanta pelea, tanto odio, tanta cosa fea, porque al rechazar a Dios, ya no tenemos oraciones en la escuela, ya no tenemos que leer la Biblia, no hay Dios, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Entonces tampoco no tengo que ser honesto, tampoco no tengo que tener orden en mi vida. Mi vida puede ser un desorden, puede ser inmoral, deshonesto,
porque no hay Dios. Ahora, mis hermanos, entonces Dios tuvo que colocar una manera de relacionarse con el ser humano, porque la naturaleza, aún está ahí la naturaleza. Un palmo de tierra, usted tiene la demostración del poder del Creador, no más que quiera ver. Pero, mis hermanos, Dios sabe que la naturaleza ahora está limitada porque está sus lesiones, su carácter está en la naturaleza, pero también está el pecado. ¿Están conmigo? Hay una flor, pero también hay espinas. Hermanos, la naturaleza toda está diseñada por el Creador para revelar su poder, su carácter. Mira, por decir un árbol. ¿Cómo vivimos nosotros? Dios colocó en la naturaleza la nutrición. Un árbol produce ¿qué? Los frutos. Pero ¿para quién produce? ¿Para ella misma o para nosotros? Para nosotros. Entonces el árbol arranca de la tierra los nutrientes que van a componer la vida o la biología o el metabolismo del cuerpo. El árbol arranca el calcio, arranca pues los minerales, varias vitaminas nos proporciona, y de esta manera nosotros tenemos la vida. Adán y Eva estudiaban la naturaleza y de esta manera conocían mejor a Dios, conocían el carácter de Dios. La naturaleza de Dios es donar, darse. La naturaleza también, todo sirve, una cosa sirve para ayudar a otra, y todos viven de esta manera. Por eso, hermanos, qué hermoso el plan divino. Pero entró el pecado, ahora ya entró la muerte, los animales se comen, hay espinas y hay hierba mala. Por eso, hermanos, ahora la naturaleza ya no se puede usar de manera única. Por tanto, para revelar el carácter, el reino, el gobierno de Dios, el Señor nos ha dado ¿qué? La palabra. Entonces, hermanos, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los discípulos, Dios nos ha dado la palabra. Y esto, mis hermanos, nos dice claramente el libro del profeta Isaías, al capítulo 8, Isaías, a ver, vamos a leer esta cita, es muy importante para arrancar el tema de hoy. Capítulo 8, versículo 20, muy bien. Hay varios hermanos que lo tienen de memoria. Dice así, hermanos, Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos la palabra y el testimonio. Son dos cosas. Vamos a ver bien claro esto en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis, hermanos, vamos a estudiar. Bueno, hoy tal vez no alcance todo, por eso tenemos que otro sábado traer más temas sobre este tópico del espíritu de profecía. En Apocalipsis, Satanás ataca tres cosas: la iglesia, ataca la ley o los mandamientos y ataca el espíritu de profecía. Entonces, si no dijeren conforme a esto, a la ley y al testimonio, es porque no tienen luz. Entonces viene la pregunta, ¿y qué es el espíritu de profecía? ¿Cuál es la razón del espíritu de profecía? Hermanos, la razón del espíritu de profecía nosotros podemos encontrar bien clarito en el libro de Oseas. Y mira lo que dice el capítulo 12 y el versículo 13. Aquí quiero parafrasear, pero se aplica de manera directa y parafraseada también. Dice así, Oseas 12, 13. Todos los que tenemos la Biblia, abramos la Biblia, hermanos. Y por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios usó un instrumento para levantar su iglesia al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa? El profeta. En ese caso, ¿quién era el profeta? Moisés, muy bien. Antes de Moisés, hermanos, en el tiempo de Samuel, el profeta era llamado
vidente. Vamos a consultar el hombre de Dios o el vidente. ¿Me entiende esta palabra? El que ve, porque él se relaciona con Dios. Samuel era llamado el vidente, porque él ve, quiere decir que ve que el futuro. El espíritu de profecía, hermanos, es para ayudarnos a ver el futuro. Amós 3:7. Amós 3:7, ¿qué dice? ¿Quién sabe? No, 4:6, Oséias 4:6. Amós 3:7. Le voy a dar una chance, abren la Biblia. ¿Ya tiene? Amós 3:7. 3:7. Estoy dando una chance. Oh, hasta que en fin sacó. Porque no hará nada Jehová sin primero revelar sus secretos por intermedio de sus profetas. ¿Por qué tenemos, hermanos, que estudiar la palabra y el espíritu de profecía? Porque ahí Jehová revela sus secretos. Por tanto, mis hermanos, cuando dice así en Oséias capítulo 12, versículo 13, que por intermedio de un profeta, está hablando de Moisés, el Señor levantó o hizo subir Israel de Egipto, y por intermedio de él, por intermedio de Moisés, fue Israel protegido o guardado. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, si yo ahora pudiera parafrasear este texto de Oséias 2:13, pudiera decir lo mismo, referente a la hermana White. Y por intermedio de una profetisa, Dios levantó el movimiento. Vamos a ver si hoy alcanza este tema, porque es muy largo. Tal vez que hoy no, pero a la siguiente semana. Nosotros vamos a ver, hermanos, que hay muchas trampas, ataques al espíritu y profecía al tiempo del fin. Y uno de los ataques, pero hoy quiero dar una ventanita nomás, es que nosotros vamos a ser protegidos por una organización. Y esto, hermanos, esto es un error fatal. No es una organización humana, es un movimiento guiado por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra. Amén, hermanos? Eso tenemos que ver. Por eso que es importante ese tema. Entonces, mis hermanos, dice, por intermedio de una profetisa, fue este movimiento guardado. Amén? Entonces, vamos a estar estudiando ese tema. Esta fue la introducción, pero mis hermanos, tenemos muchos textos que leer y estudiar para que podamos entender el tema de la importancia del espíritu de profecía para el tiempo del fin. Y por eso Satanás no da patazo en perro muerto. Él va a atacar, mis hermanos, lo que le va a revelar sus trampas. El enemigo, hermanos, está preocupado porque si nosotros conocemos cómo Él se mueve, nosotros estaremos precavidos y preparados y por tanto no vamos a caer en sus trampas. Ahora, mis hermanos, muchos dicen así, yo creo en el espíritu de profecía. ¿Y cuántos libros ha leído? Bueno, es que, bueno. Entonces, ¿qué creencia es esta? Hermanos, los budistas, los maometanos, todos los de otras religiones tienen profetas. Hasta los que se dicen que son pentecostales, porque no son verdaderamente, no son pentecostales, pero los que se dicen que son pentecostales, a cada culto se levanta ahí un profeta y grita y está hablando en línguas. Ni sabe que está hablando, pero está hablando en línguas. Y se dicen profetas y todos creen. Y ahora nosotros tenemos un profeta que se ha levantado conforme las escrituras y no creemos. O decimos creer, pero lo escondemos. Ahora, iglesia, mis hermanos, que es prohibido, y se dicen que son la iglesia remanente, de que venga al púlpito con un libro Conflicto de los Siglos. Prohibido. Estamos caminando a pasos largos para la apostasía omega. Entonces ahora debemos regresar como al tiempo de Martín Lutero.
La Biblia y solo la Biblia. Este, mis hermanos, es la trampa. Porque al tiempo del fin Dios ha dado la Biblia y el espíritu de profecía. Qué bonito, ¿no? Si pudiéramos entender el tema de hoy, va a ser largo, pero vamos paso a paso para ir masticando bien el tema. Y vamos a entender, hermanos, que igualito como al tiempo de Josafá, usted y su familia, yo y mi familia, solamente estaremos seguros cuando nosotros creemos con todo, Mateo 22, 36, 37, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero no solamente creer, ahora mis hermanos también dice que debemos obedecer a la Biblia y al espíritu de profecía. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tuviéramos esta luz, este discernimiento, entonces vamos a poder crecer espiritualmente. Yo tengo una cita, hermanos, que está en 1 Corintios. Foi un poco con la Biblia, porque después voy a arrancar con un montón de textos del espíritu de profecía, pero tenemos que poner la base a ver si eso es bíblico, porque nunca podemos querer inventar una doctrina que no está en la Biblia. ¿Decimos amén? 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice así. 1 Corintios, São Paulo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os foi dada en Cristo Jesús, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora el versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál es la razón, hermanos, cuál es la razón del testimonio? Revelar a Cristo. Por eso, hermanos, dice, ahora sigue Pablo escribiendo, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Quiere decir que el espíritu de profecía, hermanos, es como abrir una ventana para la iglesia, para el pueblo de Dios, que nos faltará, ¿qué? Nada. El espíritu de profecía, hermanos, es la brújula, el navegador. Aquí en inglés decimos GPS. Hermanos, qué hermoso ahora andar con GPS. Yo no me preocupo estar mirando a dónde voy, porque nomás voy mirando el GPS y me lleva. Y ahí de repente, cuando veo, ya estoy en el lugar que estoy buscando. Antes, hermanos, era un tormento, ¿no? Un entregador de periódicos a la madrugada, imagina, con un mapa así, no tenía luz a la madrugada entregando periódicos y no tenía ahora conocimiento de las calles, imagina qué tortura, ¿no? Ahora usted nomás, quien es taxista, entregador de cualquier cosa, pone la dirección ahí y va. Bien fácil, ¿no? Yo manejaba taxi, manejé taxi unos 6 meses, cuando vino a este país, y entonces yo trabajaba de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y no sábado, claro, pero ahí ya domingo agarraba el taxi, otra vez regresaba, y mi inglés, hermanos, imaginan, ¿no? Yo hablaba portugués, o hablo portugués, pero mi inglés, pobrecito, y la gente me decía el lugar, y yo no pudiera equivocarme. ¿Qué tal si lleva lo opuesto, no? El cliente se lo lleva a otra parte, se va a quedar loco conmigo. Pero con el GPS era tan fácil, nomás confirmaba con él, me daba el ok, y entonces pues yo iba tranquilo. Hermanos, el GPS es la seguridad ahora para que uno pueda llegar tranquilo al lugar correcto. Por tanto, Dios ha dado, hermanos, un navegador, un mapa infalible, es el espíritu de profecía. Si usted lo obedece, si usted lo sigue, si usted lo conoce, usted no va a estar perdido. Por eso dice, y seréis, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, yo voy a dar testimonio cuando hable, hermanos, allá de la reforma pro salud, porque este es el blanco de Satanás, apartar de nosotros la bendición del Señor. Pero hermanos, entonces lo que quiero decir es que viene la tribulación, y no cualquiera, viene la gran tribulación, pero Dios promete guiarnos por en medio de todas las plagas que va a venir, y promete cuidar de nosotros. Hermanos, dice el apóstol Pablo, de tal manera, 1 Corintios 1:8, 1:7, perdón, de tal manera que nada os falte en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para que debemos ser como, mis hermanos? Irreprensibles. Si usted va a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1, va a la casa de ley, especialmente del versículo 5 al versículo 12. No voy a leer ahora porque no me desviaría de mi tema, pero está diciendo lo mismo San Pedro, segunda carta de Pedro, 1, del versículo 5 al 12. Dice que vamos a ser irreprensibles, haciendo esas cosas no caeréis jamás, porque Dios, hermanos, quiere guiarnos de manera perfecta. Dios va a ser glorificado cuando su iglesia en la tierra viva de una manera santa, sana y feliz. Dios va a ser glorificado en el cielo cuando en la tierra su pueblo vive de qué manera? Santa, sana y feliz. Por eso, mis hermanos, ese estrés de la televisión que todos están muriendo, ahora yo también voy a morir y mi familia va a morir, es mentira. Dios nos promete, hermanos, si le obedecemos, que si seguimos los profetas, seremos prosperados, no, hermanos, muertos y masacrados. ¿Decimos amén? Y si alguno de nosotros va al martirio por amor a la verdad, pues nos tomó por digno de sufrir por Él, pero Él sufrió primero por nosotros. Entonces yo no voy al martirio, ay, pobre de mí, no. Yo voy, hermanos, como una fiesta, porque yo soy llamado para imitar mi Salvador. Él se entregó por mí y ahora me toca entregarme por Él. Pero no, hermanos, puro cáncer, puro tumor, pura enfermedad, no, tenemos que ir sanos a la recta final, hermanos. Para eso nos ha dado el Espíritu de profecía. Qué hermoso, ¿no? Qué plan hermoso. Entonces, mis hermanos, yo me entusiasmo con esto porque yo lo estoy disfrutando esto por 40 años. Yo no estoy hoy apenas abriendo un libro a ver qué pasa, si eso funciona o si no funciona, no. Yo por 40 años me estoy deleitando en esta luz, hermanos. Y ahora yo puedo decir que esta es verdad. Y el apóstol Pablo termina diciendo esto, versículo 9, ahí la lectura que estamos haciendo, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que el espíritu de profecía tiene varias funciones, para que nada nos falte, para reproducir a Cristo entre nosotros y para probar que Dios es ¿qué? Fiel. Entonces, mis hermanos, por eso decía Josafat, creed en Dios, estaréis seguros. Desde la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, hermanos, nosotros ahora ya sabemos que no hay ningún lugar seguro en la tierra. La única seguridad que tenemos es ir a la presencia del Señor y Él nos va a guiar seguro. Por eso, mis hermanos, entonces, tenemos mucho que estudiar en la Biblia. Deja ir un poquito ahora con el espíritu de profecía, porque al segundo culto a las 11, pues regresamos otra vez con la Biblia y tenemos mucho más que estudiar. Entonces, mis hermanos, los ataques que ahí mencionan al espíritu de profecía es porque Satanás sabe, como leemos esas citas, la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esta luz es porque no les ha amanecido, no tiene luz. Dice claramente, mis hermanos, de que a la Biblia hay varias rebeliones en contra del don profético. No voy a leer porque tal vez al segundo culto voy a leer un poco este texto. El libro de Números, capítulo 12, como usted lo mira en la pantalla, encontramos la historia de Aarón y María. ¿Y qué hicieron los dos hermanos? Porque ellos son hermanos. ¿Enfrentaron a quién? A Moisés. Moisés, hermanos, era el hijo menor. ¿Se acuerdan de la historia, no? Cuando en Egipto vino la muerte de los bebés, entonces Joquebed, que era la mamá de Moisés, quedó desesperada y ellos oraron en familia porque ellos tenían un bebé muy hermoso, muy bonito. Y a la vez los hijos de los hebreos debían ser muertos porque ellos estaban creciendo demasiado y prosperando mucho. Y Faraón quedó enojado, mandó matar a los bebés.
Y entonces la niña, María, en portugués decimos Miriam, María le da la idea, vamos a colocar el niño a una canastra y vamos a llevarlo al río, porque ya venían los soldados. Y allá ustedes conocen la historia, ¿no? Así que Aarón era el niño del medio y la María era la mayor. Pero ellos enfrentaron a Moisés, ¿por qué? Aquí dice así, al no aprobar una esposa cosita que habían tomado, era una etíope. Sí, probablemente Séfora había muerto y Moisés se volvió a casar. Hermanos, pero el punto no es este. El punto es que Satanás está tratando de desbaratar el don profético. Claro que Satanás usa, como aquí está usando alguna circunstancia, pero lo que está por detrás era que Moisés había recibido el don profético. Por eso en Oséias 12:13 leemos que por intermedio de un profeta el Señor hizo subir de la tierra de Egipto a su pueblo Israel, y por intermedio de un profeta fue él guardado. Quiere decir, hermanos, que aquí encontramos que Satanás está tratando de usar los mismos líderes de la iglesia. Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. La representación máxima de la iglesia de Dios está siendo un instrumento para desbaratar el don profético. Moisés, ¿quién usted se cree? ¿Usted piensa que usted es mejor que nosotros? Así llegaron ellos. Al segundo culto vamos a regresar un poco en esto. ¿Usted piensa que Dios solamente habla con usted? No, también nosotros, Moisés. Los dos hermanos. Portanto, hermanos, não eram paganos que vinieron desbaratar el don profético de la iglesia, eran los mismos hermanos y líderes de la iglesia que vinieron a destruir el don profético, colocando en duda a la cabeza de la gente que Dios no hablaba solamente con Moisés, portanto, debían escucharlos a ellos también. ¿Se agradó el Señor de esto? No. Al segundo culto vamos a mirar lo que pasó con María. ¿Se quedó como? ¿Y cómo era considerada la lepra en el Antiguo Testamento? El símbolo del pecado. También, hermanos, tenemos ahí en Segunda de Reyes a Giezi o Giezi. ¿Quién era? ¿Ayudante de quién? De Eliseo, muy bien. Era el secretario, el ayudante. En realidad, hermanos, no creí que era un amo como aparece siempre en las películas. Me parece que era uno de los hijos de los profetas, porque así como tenemos el curso hoy de teología y naturopatía, pues tenemos ayudantes, ¿no? Porque ellos vienen a hacer el curso, a prepararse para serem obreros médicos misioneros, serem pastores. Entonces ellos entran como ayudantes y dan práctica en una iglesia, en una clínica, ayudan un pastor y otro, y en esto están ¿qué? Aprendendo de maneira prática, mirando como se hace a coisa. E este Giezi, ele era ajudante de Eliseu. E quando Naamã, o rei Ciro, vino com lepra, vino com a enfermidade que era incurável, agora apenas Eliseu manda um mensagem, não sai afuera. Vai ao Jordão, se zambulla, se enterra 7 vezes al barro, porque a água estava bem barrenta, e el pagano allá se enojou muito. Pero al último le convenceram sus soldados, vino de tão lejos que custa entrar aí, já estamos aqui, e assim foi. E quando se enterra a 7ª vez, sale limpio, mis hermanos, como um bebê, a piel de um bebê. E agora o homem vem com regalos, e com riqueza, e com salário, e queria dar ao profeta Eliseu, e Eliseu dijo, não, pues como vou receber se é Deus quem sana? E então digo, não, va a tu tierra e adora o Criador. Quando Naamã regressa, hermanos, tão feliz, tão contento, mirando sua piel, está pura alegria, pensando como vai chegar a la casa, como vai abraçar sua esposa, que já não podia abraçar sua família. E agora de repente, mira quem vem. Oh, é o secretário allá, o ajudante do profeta. E pararam todos. Que passou? Não, é que me amo, o profeta dijo que sí, hay mucha necesidad aquí, hay mucha pobreza. Si usted pudiera dar parte de los regalos, alguna ropa y alguna joya, ¿no? Y era todo mentira. Hermanos, era Satanás tratando de adulterar el mensaje del cielo.
Queridos hermanos, encontramos, a ver se hoje não vou tratar de falar isso, mas ao seguinte sábado, vocês vão mirar que esta história aí está acontecendo agora, escutem isto, hermanos, a nível mundial. Se estão colocando em la boca de los profetas del Altísimo palavras e actos que nunca foram verdade, hermanos, são ataques ao espírito de profecia. Porque nunca Eliseu mandou a nadie buscar a riqueza, porque ele dijo, não, como venderia o dom del cielo, que de graça le hizo al pagano. Hermanos, em este momento, nós estamos vivendo a mesma história. E que triste, hermanos, que muito entre nós aqui, que também que nos decimos de verdade presente, já caímos em el cuento e estamos na trampa. Este talvez vai ser o outro sábado, porque hoje não me vai alcançar a entrar em todos os detalhes, mas eu vou regressar aí. Nomás estou dizendo, hermanos, de que todo isso está passando delante de nossos olhos. Aqui tenho este librito, hermanos, pero por amor a ustedes que não têm livro, coloquei a cita, é a página 181, aqui está abaixo, de meu librito, Eventos de los Últimos Dias, ok? E a la página também, 182. Dice assim, hermanos, e eu hice a cópia como está, não adulterei nada, aí está assim está. Mira o subtítulo que está aí arriba, que diz aí? El rechazo de los testimonios conduce a dónde? A la apostasia. Não somos nós que estamos dizendo, isso está escrito, hermanos, agarre o librito, chama Eventos de los Últimos Dias, va a la página 181, 182, pues aí está a cita. Diz assim, uma coisa é certa, mira, não é talvez que pode passar, não, é uma coisa certa. Los adventistas del sétimo dia que adoptam su posição bajo la bandeira de Satanás, primeiro abandonarão su fé em quê? Em las advertências e reproches contenidos em los testimonios del Espírito de Deus. Tremenda cita, hermanos. Caminhando a passos largos a quê? A la apostasia. Primeiro passo, qual é? Poner a um lado. Hermanos, eu fui a Texas dar uma campanha e a irmã que me chamava dizia, pastor, estamos em guerra aqui, mas você tem que vir. E eu lhe perguntei, por que estão em guerra? Porque em la junta, pastor, não me querem deixar passar o voto para que você venha. E eu lhe falei, bueno, hermana, se vamos a um campo de batalha, melhor que pues não vayamos. Não, você tem que vir. E a irmã colocou pé firme. E então, al último votaram e, bueno, aí cheguei eu na igreja. Pero o pastor da igreja, aí estava assim como a um lado assim, aí estava. E eu prediquei toda a semana. A semana era o santuário e a reforma pro salud. Hermanos, então, toda a semana o pastor assim estava. Não, nem me mirava, assim, com a cara para baixo, mirando para baixo, e aí estava ele. E então, hermanos, mirava que o clima aí não era muito, era hostil, não? E então, meus hermanos, há muitas igrejas que não querem que se predique o espírito de profecia, não querem que se predique o santuário, não querem que se predique de profecias. E disse que este é o primeiro passo para quê? Para levantar a bandeira de Satanás em el movimento verdadeiro. Siga a leitura, diz assim, hermanos, a la mesma página, o último engano de Satanás se hará para que não tenha efeito o testemunho del Espírito de Deus. E diz o livro de Provérbios 29:18, Valera, sem profecia o povo será dissipado. Hermanos, quando terminou a hora, não ha terminado, pero por lo menos as igrejas se estão abrindo, muitas igrejas já estão vazias, porque a gente não regressou. Sem profecia, o povo será como? Dissipado. Satanás trabalhará habilmente em diferentes formas e mediante diferentes instrumentos para perturbar a confiança do povo remanente de Deus em el testemunho verdadeiro. Qual é o último engano de Satanás, meus hermanos? Aí está.
¿Para qué? No tenga efecto el ¿qué? El testimonio del Espíritu de Dios. Por tanto, mis hermanos, ahora, mucha gente se dice que son el remanente, pero nunca han leído el Espíritu de Profecía. Y no leen, porque tienen miedo. Y entonces, pues, vamos a ser como los evangélicos, los pentecostales. Vamos a leer apenas la Biblia. Hermanos, el Señor ha dado este don con un propósito tan hermoso. El Señor, a través del Espíritu de Profecía, ayuda a la iglesia en la hora de la necesidad. Dios está para venir socorrer su pueblo, como leemos de Josafá. Y este momento, mis hermanos, va a brillar a la hora final una luz especial. Y todos aquellos que no reciban la luz especial van a considerar las obras de Dios como obras de Satanás y las obras de Satanás como si fuesen obras de Dios. A ver si entendemos eso. Vamos a ilustrar eso de manera bien práctica. Há 2 anos atrás, se eu te encontrara, ou você me encontrara com uma mascarilha, que nós diríamos? Eu lhe perguntaria qual banco você vai assaltar. Por quê? Há 2 anos atrás. Porque nadie usava mascarilha. Pero agora, hermanos, se uno de nós está sem mascarilha, como parecemos? Raros, así es. ¿Ustedes miraron cómo las cosas cambian? Hermanos, entonces, nosotros ahora tenemos que saber a dónde vamos, cuál es el rumbo que debemos tomar, porque Dios va a interferir, Dios va a levantarse, Dios va a tomar la rienda en sus manos. Eso está escrito. Yo pudiera leer porque el libro aquí está, pero vamos con calma. Vamos a la cita que está en la pantalla. Este libro está en la página 149, Eventos del Tiempo Final, ahí está a la pantalla, pero en internet, el libro que está en internet está en la página 68, ¿ok? Ahí está, Eventos del Tiempo Final, página 68 del libro electrónico que está en internet, pero este físico, página 149. Yo coloqué ahí porque yo puedo leer aquí la cita, ¿ok? Es una carta mejor, en una carta está completa, dice así. Yo indiqué, carta 22, 18 de enero de 1889. Yo indiqué, y ahí está, que fue en la sesión de la Asociación General de 1888, que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría, yo subrayé y destaqué, habría que una luz especial para el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿qué sería esto de luz especial para la iglesia? Nosotros podemos pensar muchas cosas. Por decir, si yo vengo caminando del atrio y entro al santuario, ¿qué encontramos? El lugar santo, después el lugar santísimo. ¿Qué hay dentro del lugar santísimo? Una luz. También en el lugar santo hay el candelero, candelabro, ¿no? Castiçal. Pero al lugar santísimo hay una luz que es especial. El Shekinah o Shekinah. Y hermanos, mira, seguimos leyendo, ahí dice así: otro ángel vendrá del cielo con un mensaje, Apocalipsis 18, porque eso es lo que está hablando, y toda la tierra será iluminada con su gloria. Se abre el lugar santísimo. Y esta luz especial, hermanos, mira cómo es importante escuchar un tema de verdad presente, porque si usted va a la iglesia, escucha nomás que Jesús te salva, Jesús te ama, pero ¿salva de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Una luz especial es para iluminar y poder ayudarnos a ver el camino, a evitar las trampas, evitar las tinieblas. Hermanos, dice ahí que esta luz especial es otro ángel que viene del cielo con un mensaje que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Ahora escuchen esto, para nosotros, ¿qué dice ahí? Es imposible. ¿Qué es imposible? De nada sirve usted pensar, usted no va a poder ver antes que esto pase. Pues usted no va a poder decir, ni yo tampoco, ni nadie va a poder, porque es imposible, dice ahí, imposible. ¿A dónde está? Me perdí aquí. Porque para nosotros es imposible determinar
¿cómo se revelará esta luz adicional? Mire, está hablando de una luz especial, adicional. Podrá venir de una manera, ¿cómo, pastor, ahí atrás? ¿Cómo? De una manera, ¿cómo va a venir? Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil, ni contrario a la manera de obrar de Dios, el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Bueno, si usted lee esta cita, yo le pregunto, ¿cómo esperaban los judíos el Mesías? Un rey, un Salomón, así todo, ¿no? Poderoso, lleno de soldados. Y cuando llegó aquel carpintero allá humilde, pobrecito, no había ni un siervo. ¿Cuántos lo aceptarían como el Mesías, el poderoso, prometido? 4.000 años matando ovejas y animales esperando el Mesías. Y cuando llegó, ¿cuántos estaban corriendo a adorarle? Ninguno. Allá Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde? No, él ahí, no, ¿dónde? No, nadie lo miraba, hermanos. Por eso, cuando yo leo aquí, yo digo, Señor, ayuda que si usted hizo un burro hablar, ayúdame como peor que un burro a entender tu palabra. Hermanos, dice que ahí no vamos a entender, y ese es mi miedo, hermanos, que como iglesia decimos, no, nosotros somos la iglesia remanente, tenemos toda la luz. Mentira, aquí está diciendo que va a venir una luz especial, una luz adicional, y el más inteligente no sabe cómo va a venir. Entonces, ¿estamos perdidos? No, ¿por qué? Porque esta luz aquí está. Hermanos, aquellos decimos los 3 magos, ¿no? Eran paganos, pero ellos recibieron luz, ¿sí o no? ¡Wow! Aquellos sacerdotes judaizantes, allá los judíos, los meromeros, los teólogos, los doctores de la ley, ninguno vino allá, hermanos, aquella noche, pero allá por la montaña, por la colina, al frío de la noche, venían aquellos 3 hombres guiados. ¿Por qué? ¿Guiados por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Por una luz especial. ¿Decimos amén? Amén. Qué bonito estudiar la palabra, ¿no? Si usted es humilde, si usted es reverente, si usted es obediente, Dios te va a dar luz. Él te va a guiar en la luz. Yo pudiera leer ahí este libro, Eventos de los Últimos Días, dice solamente los que están buscando ansiosamente, Dios dará luz. Los descuidados, dice el libro también, Primeros Escritos, quedarán para atrás, no recibirán luz. Hermanos, eso de la luz me preocupa mucho, hermanos, porque yo predico en esta iglesia aquí ya casi 8 años, y por muchos años estoy predicando esto. Si usted no es fiel a la luz que Dios ya te dio, olvida que Dios no te va a dar ninguna coma, ni punto, ni letra de luz adicional, porque si usted no fue fiel a la luz que Él te confió, que otros, quien sabe allá afuera, abrazarían con todas las fuerzas, ¿cómo Dios te va a dar más luz? Por tanto, la condición, mi hermano, mi hermana, es que la luz que Dios me dio, sea mucha o poca, yo sea fiel y obedezca a la luz del cielo. Por eso entonces, hermanos, ahora, si usted no obedece, usted está en peligro. ¿Por qué? Está considerado en el cielo como rebelde. Dios te iluminó, te dio la luz y usted no pone en práctica. ¿Y qué estoy hablando? El diezmo, la reforma pro salud, el santo sábado, y la lista sigue. Que tanta luz recibimos ahora, pero aún aparte de esto va a haber más luz para el pueblo de Dios a la hora final. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cómo va a ser? No me pregunten, porque ahí dice que no sabemos. Yo tengo muchas desconfianzas, por eso estoy predicando por años ese tema de la reforma pro salud y la obra médico-misionera. Pero yo no puedo decir que eso es todo, porque me cerraría. Y aquí dice claramente así, mis hermanos, dice así, sería correcto que cerráramos todas las avenidas, que dice, yo sé de todo, ¿qué me va a enseñar usted? Yo sé todo,
yo estoy en la luz 40 años, yo soy adventista de cuna, yo soy teólogo, mira mis diplomas, tengo la maestría, tengo el bacharelato, el doctorado, PhD. Hermanos, muchos se cierran, ya no pueden recibir nada, porque Jesús pasó por alto todos los teólogos y los catedráticos y fue allá con un montón de gente humilde como pescadores y publicanos. ¿Por qué? Aquellos le escuchaban. Oh, ¿qué voy a aprender de este carpintero que vino allá del peor lugar del mundo? Yo no voy a aprender nada con él, nunca pasó por una escuela, ni tiene diploma. ¿Miraron? Entonces, hermanos, dice que Dios va ahora a hacer cosas que están, dice así, para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Y hermanos, miren que por eso les menciono que ahora tenemos que seguir el camino de los pioneros. Porque ellos, a la luz de la palabra, ellos recibieron luz para su tiempo. Pero claro, para su tiempo. Yo no puedo ahora agarrarme y decir, no, toda la luz que los milenitas recibieron, esta es la única luz. Y la iglesia está cayendo esta trampa. Ahora no puede ver las trompetas que están para el futuro, porque están agarrados a la interpretación de los milenitas, que no podían ver nada más allá del día 22 de octubre del año 1844. Para ellos era el fin. No había después plagas y persecución y decreto dominical. No, eso todo no existiría al futuro, porque Jesús iba a venir el año 1844. Por tanto, hermanos, si nos decimos que estamos cerrados, vamos a estar en el mismo peligro de los judíos. Mira lo que dice la hermana White, hermanos, en este mismo libro. Este libro, hermanos, ha cambiado mi vida, por eso lo coloqué bien aquí para que lo vean, y que va a haber muchos ataques al espíritu de profecía. Está en la página 384, pero a la internet está en la 172, es la carta 50, 30 de enero de 1906, dice así: en aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro, pastores y maestros introducían nuevas doctrinas. Claro, los adventistas, no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando del movimiento adventista. Venía uno, era metodista, venía otro presbiteriano, venía otro, era luterano, y así cada cual, el otro de la iglesia cristiana ortodoxa, venía otro y cada cual de una iglesia diferente, y cada cual tenía su background, su doctrina, su conocimiento, y cada cual traía algo, ¿no? Pero no se armonizaba. Dice, no, el bautismo no puede ser así, no, y ahí se complicaba y se peleaban. Entonces ellos tenían diferencias doctrinarias. ¿Qué hacían entonces? Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escuadriñar las escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. El poder de Dios descendía sobre mí. Yo recibía capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Yo era arrebatado en visiones y me daban explicaciones, y al mostrarme ilustraciones de cosas celestiales y del santuario, fuimos puestos donde la luz brillaba. Hermanos, yo lo que voy a leer ahora, ahí está, pero antes de leer, yo quiero, hermanos, que tengamos un espíritu de oración, porque lo que vamos a leer ahora tal vez que usted nunca ha leído, nunca ha escuchado, y es algo que yo tomé en mi corazón, hermanos, como una verdad, y esto funciona para mí. Yo quiero que funcione para usted. Por eso viene esta pandemia. Para mí nunca tuvo nada de miedo, nunca tuvo nada de que alguien que venía a abrazarme, no, sale, como si fuera un diablo, no, yo abrazo a la gente, vivo normal y no tengo miedo, porque, hermanos, esta luz funciona, y no solamente a nivel físico, también mental, emocional, pero mucho más espiritualmente hablando. Entonces oremos al Señor, dame sabiduría. Una vez yo fui a una iglesia a predicar y di una campaña, y terminé en sábado, hermanos, la iglesia estaba feliz, todos pasaron adelante, se reconsagraron, y entonces yo tengo un montón de libros que ustedes miran que cargan conmigo, y entonces fui, entonces fui, hermanos, por detrás del edificio, después que terminé el sermón, el llamado, sábado, ¿no?
y la comida era la cocina, pero yo fui por detrás del edificio así, por un lado, porque yo fui a mi carro llevar mi maletín con los libros. Y cuando voy llevando mi maletín pesado, ¿no?, con un montón de libros, y vino un señor bien bonito, de corbata, un cabello bien bonito, hasta hoy me acuerdo de su fisionomía, porque era un hombre que llamaba la atención, un anciano, así de perfil, alto así, con la cabeza así, y de lejos me dijo así: ¿y usted? ¿Por qué anda predicando de esa vieja? Así me dijo: ¿por qué anda predicando de esa vieja? Usted no tiene una Biblia para predicar. Así me dijo, allá atrás, yo y él solito ahí, y me regañó. Y yo le dije: bueno, yo lo respeto, no sé en lo que usted cree, pero yo creo en el espíritu de profecía. Y si usted creyera en la Biblia, usted tendría una actitud diferente con respecto a esta vieja, porque ella es un instrumento apartado por el cielo. Y también le di duro también, porque él me vino con el dedo: ¿por qué usted anda predicando de esa vieja? Hay muchos que no saben la obra que están haciendo. Vamos a leer la cita, hermanos, con reverencia. Mira, esta carta 50 está en este libro. Si alguno tiene este libro, pues apunta la carta y a la página que ahí está y puede leer a la casa. Si este libro es inspirado, obedezcamos. Si no es, pues ponga a un lado. Yo lo creo como inspirado. Todas essas verdades estão inmortalizadas em mis escritos, porque eles oravam toda a noite, buscavam a presença do Senhor, e disse que essas verdades são os pilares da fé, estão imortalizadas em mis escritos. O Senhor nunca contradisse sua palavra. Os homens podem inventar artifício tras artifício, e o inimigo procurará seduzir a los creyentes apartando-los de la verdade. Pero todos, agora subrayei aqui para destacar, todos os que creem que o Senhor ha hablado por meio de la hermana Juay e lhe ha dado um mensaje, estarão, como hermanos, seguros de los muitos engaños que vendrão em estes dias finais. Eu alabo a Deus, eu le adoro, hermanos. Eu agradeço porque o Senhor em sua misericórdia tuvo bien dar-me esta luz a mim. E eu agradeço a Deus, hermanos, porque aunque Satanás quiso arrebatar esta semilla de mi corazón, a la segunda hora vou dar-me testemunho em mais detalhes. Quero dar um testemunho um pouco mais em detalhes, pero o Senhor me ha dado, hermanos, a alegria de ler o conflito de los siglos em 6 meses. Não lo leí, lo comí. Amém. E eu era outra criatura. Em 6 meses minha vida cambiou completamente. Disse assim, hermanos: sigo leyendo, sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia, la verdad. Es el enemigo el que desvía las mentes. Él está contento cuando aquellos que conocen la verdad están absortos, seleccionando escrituras para amontonar alrededor de teorias errôneas que não têm nenhum fundamento em la verdade. Assim se aplicam mal as escrituras que não foram transmitidas para respaldar o error, sino para fortalecer a verdade. Agora você pode ler o que está aí abaixo. A ver, que diz aí? Estou agradecida. Está escrevendo a irmã Juay, inspirada por el Espírito Santo. Estou agradecida porque a instrução contenida em mis livros estabelece a verdade presente para esse tempo. Estes livros foram escritos bajo a inspiração do Espírito Santo. Amém. Eu poderia cerrar aqui meus livros, minha Bíblia, ir a casa, porque vocês receberam a palavra hoje. Hermanos, de la misma manera como María y Aarón confrontaron a Moisés, ahora, mis hermanos, también Satanás está tratando de levantar un montón de gente, hermanos, confrontando el espíritu de profecía para la hora final. Y por eso muchos ahora vienen a la iglesia y ya no traen ni Biblia. ¿Por qué? Una vez que usted abandona el espíritu de profecía, empieza un proceso de ¿qué? Apostasía. Eso ya lo leemos. Apostasía. Hermanos, yo hice un tema, tal vez que sería bueno que yo hiciera una serie, pero hice un tema que está en YouTube. Usted busca el Evangelio Eterno, la luz mayor y la luz menor, ahí está.
luz mayor y luz menor. Ese es el nombre del tema. Donde, hermanos, yo voy a estudiar un poquito profundo este tema de la luz mayor y la luz menor. Y allá que el sermón, no voy ahora a predicar otra vez a ustedes, porque el sermón ya está allá en YouTube. Ustedes lo pueden buscar. Busque el Evangelio Eterno, luz mayor y luz menor, con el pastor Souza. Y ahí tengo un tema, hermanos, de que hay un libro llamado El Colportor Evangelista. Así es el librito chiquito. Yo lo conozco bien porque yo fui colportor 6 años, tocando puertas, vendiendo libros. Este librito tiene una cita, hermanos, de que está torcida la cita. Y este sermón, la luz mayor y luz menor, yo te llevo a ver la cita por completo, porque yo tengo el otro libro ahí, que es Mensajes Selectos. Y ahí aparece la cita, el tomo 2. Pero nomás que aquí está completa, y al libro Colportor Evangelista, la lista está incompleta, la cita está incompleta. Por tanto, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia de la Biblia para los libros del Espíritu y Profecía? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la iglesia ha tomado una decisión. La Biblia es la luz mayor y el Espíritu y Profecía es la luz menor. ¿Qué me dice esto, hermanos, si tengo este concepto? A mí me importa que yo lea la Biblia. Y si eso es una luz menor, pues ¿para qué voy a perder mi tiempo con un montón de libros? Imagina. Son más de 50 libros. ¿Para qué voy a estar leyendo tantos libros si eso es una luz menor? Y ahora tengo aquí uno que es la luz mayor. Por lógica, ¿cuál es la preocupación de leer? Pues la Biblia. Por eso, mis hermanos, hoy tenemos una iglesia de millones de personas alrededor del mundo que no conoce el espíritu de profecía. Y yo le hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, mis hermanos, está en que la Biblia está escrita en el pasado y el espíritu de profecía está siendo escrito, guiado por un profeta al presente. Entonces, Moisés hoy es palabra, es la ley. Pero a su tiempo no era la ley, la palabra. Moisés tenía el Espíritu de Profecía. ¿Me están entendiendo? El Espíritu de Profecía es que va abriendo el camino. Pero ya con el tiempo, como la Biblia, tenemos Salomón, todos ya sabemos, son hombres, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pues tenemos, hermanos, 39 libros del Antiguo Testamento que están al canon bíblico y 27 libros al Nuevo Testamento. Son 66 libros que constituyen la Biblia. Entonces dicen, no, Ellen White no está en el canon bíblico, no es inspirada. ¿Es esto cierto? No, hermanos, no podemos decir así. A este Moisés el Espíritu Santo hizo así. Y a este Ellen White el Espíritu Santo así. No, la inspiración del Espíritu Santo es la misma obra, no más que la diferencia es el tiempo en que hace la obra. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, Moisés habla por decir, no matarás. Así recibió la ley, 6º mandamiento. Pero ya cuando voy con Ellen White, ella me dice así, el que quebranta las leyes de salud, peca contra Dios. Entonces comer azúcar blanco, que es peor que la carne, constituye ¿qué? Un pecado. ¿Y por qué? Porque la delicadeza de esta maquinaria humana es muy grande. Si usted analiza las mucosas, porque nosotros somos formados por células epiteliales donde corre la sangre, hay por decir, la divisória de la parte de adentro con la parte de afuera, por decir, tenemos los labios, las partes íntimas, todo eso son mucosas delicadas. Hermanos, cuando usted agarra los órganos esenciales y mira la constitución del hígado, del páncreas, esas son cosas fantásticas, hermosas, pero cuando nosotros metemos algo ácido, estamos corrompiendo todo eso, ya el páncreas no funciona, el vaso no funciona, los riñones no funcionan, porque es pecado, nosotros estamos pecando, pero nunca Moisés nos habló de azúcar blanco, porque en aquel tiempo que no había. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cómo Moisés iría a escribir azúcar refinado, sal refinada, harina refinada, aceite refinado? No había esas cosas. Esas cosas entraron a la existencia humana a partir del año 1850 de nuestro tiempo, hermanos, aunque al tiempo de los egipcios también se escucha de algo de
de diabetes y otras enfermedades, pero el proceso moderno, como conocemos, viene ahora al tiempo del fin. Por eso, para esta hora, Dios ha levantado, hermanos, un profeta. Usted va a decir, pero era una mujer. Sí, pero Dios llamó 2 varones, y como los hombres no honraron sus pantalones, Dios llamó una señora. ¿Ok? Una niña. Dios llamó una niña, pero primero Dios llamó 2 hombres. Y uno se juzgaba indigno, otro porque era moreno, y terminaron su vida borracho y apartado de Dios por no aceptarem. Pero entonces Dios dice, bueno, no tengo un hombre, voy a llamar a una niña. Y ella enferma, 3 años de la escuela, mal sabía escribir, pero es una bestseller. Bestseller quiere decir una persona que ha escrito mucho y reconocida mundialmente. Por eso, mis hermanos, entonces, cuando vemos que hoy la iglesia está, mis hermanos, caminando a pasos largos a la apostasía. Y ahora en San Antonio, hermanos, fue la conferencia general al año 2015. Y un par de días después, hermanos, que hubo esta conferencia, mira, los fideicomisarios de Ellen White, ellos soltaron una cita, hermanos, que no era conocida antes. Mira, esta cita la tengo aquí. Dice así, hermanos, 6 de junio de 1875, pudiera haber colocado, pero me olvidé. Pero aquí está, dice, soy de opinión que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. ¿Cómo? Soy de opinión que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. Ahora agárrense bien de la banca para que yo pueda leer lo que voy a leer. Ellos serán eliminados. Eso está, hermana, otra vez, si quieren apuntar, es letter 16 al brother Butler, que era el presidente, brother, hermano Butler, 6 de junio de 1875. Soy de opinión que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios, ellos serán eliminados. Tengo algo de luz sobre este punto, pero ahora no puedo dar. Dijo Cristo, tengo muchas cosas que decirte, pero ustedes no pueden soportarlos ahora. Hermanos, esto fue revelado o sacado a la luz por los fideicomisarios de los escritos de Ellen White en el mes de julio del año 2015. Fue unos días después de esta conferencia general de San Antonio. Y allá, hermanos, fueron tomadas pautas o votos que asustan. Una de ellas, y no quiero entrar al mérito de la cuestión porque no estoy aquí para hablar negativo ni malo, pero una de ellas que se ha retirado del adventismo el sentido de urgencia. ¿Qué significa esto? No, es que siempre estamos diciendo, Jesús viene pronto, y los que vivieron a 100 años atrás, 50 años atrás, ya estaban diciendo, Jesús viene pronto, pero ya pasó el tiempo, Jesús nunca vino, entonces estamos cayendo en el descrédito. La gente va a decir, esos están hablando toda la vida que Jesús viene pronto, ¿y dónde está? Entonces ahora fue votado eliminar ese sentido de urgencia. Ya no tenemos que estar diciendo Jesús ya viene pronto, porque podemos, ahí se aplica aquel texto, ¿no? Vivir hoy como si Él viniera hoy mismo, pero a la vez vivir nuestra vida como si Él viniera de aquí a 1000 años. Quiere decir, tenemos que prepararnos espiritualmente, pero no hay que estar hablando Jesús ya viene, Jesús ya viene. Eso, hermanos, es el peligro cuando rechazamos el espíritu de profecía. Nuestro tiempo ya se terminó, ¿no? Queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, para terminar, el capítulo 12, versículo 17. Dice así que el dragón, Satanás, está airado contra la mujer, contra la iglesia. Y hace guerra a los descendentes. Al descendente de ella quiere decir al que vive a la hora final, y ataca ¿qué? A la ley de Dios, la iglesia y al espíritu de profecía, los que tienen el testimonio de Jesús. Queridos hermanos, en este momento tenemos que regresar a ser el pueblo que conoce la palabra. Y cuando mencionamos que conoce la palabra, debemos leer la Biblia y el espíritu de profecía. Queridos hermanos, el enemigo sabe que a la vez que coloquemos a un lado esses livros,
Después, al segundo culto, vamos a hablar. Tenemos libros proféticos, tenemos el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días. Este libro que salió a la luz, hermanos, yo ni siquiera conocía este libro, ya lo tenemos en portugués ahora. Eventos del tiempo final, Maranata, tenemos un montón de libros. Hermanos, el perfil de la crisis venidera, este libro casi nadie ni conoce. Ahí está la cronología, como también, hermanos, preparación para la crisis final. Son libros excelentes que tenemos que tener ahora, hermanos, y no solamente guardados allá creando polvo, tenemos que estudiar, hermanos, para saber qué hora estamos viviendo, porque estamos marchando a pasos largos para el cierre de la gracia, cuando va a terminar el juicio, hermanos, de los muertos y empezar el juicio de los vivos. Yo quiero creer, hermanos, que en este momento del juicio de los vivos, ningún adventista va a sobrevivir o seguir con vida de los que rechazan la luz de manera parcial. Quiere decir, abrazan una parte de la luz y no abrazan toda la luz. Por tanto, en esto estamos, hermanos, de predicar la reforma pro salud. ¿Por qué? Porque Satanás va a dar un golpe muy certero en la quinta trompeta, hermanos, a aquellos que tienen luz y no obedecen. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que Dios les va a quitar la protección. Satanás não pode dar um golpe em nós outros se estamos cercados de ángeles, porque ele não pode transponer a muralla, não? A cerca de proteção. Pero se nós outros arrombamos um poste de la cerca, deixamos aí como se diz, uma brecha, pues aí o inimigo vai aproveitar. Portanto, hermanos, agora temos que fazer uma reforma em nossa casa, em nossa família. Todo lo que Dios no puede bendecir, la música mundana, los libros de revista mundana, la televisión mundana, películas, novelas, cosas de terror, de horror, de inmoralidad, nada injusto delante de nuestros ojos, ir a nuestro refrigerador, todo lo que es mayonesa, ketchup, mostaza, pizza, queso, toda la basura, no va a dar al perro para no enfermar el perro, el gatito. Hay que poner a la basura todo eso, hermanos. Harina blanca, azúcar blanco, toda la basura, sodas, jugos coloridos, azucarados, nada que sea ácido puede entrar en nuestra boca. Esta semana coloqué el programa, hermanos, de la televisión así, las drogas y los 144,000, y alguien escribió así ahí a la observación. ¿Y qué tiene que ver las drogas con los 144,000? No entendió nada la persona, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Entonces yo le digo, hermanos, los 144,000 no usan nada que es ácido, que acidifica el cuerpo, que traba la maquinaria humana, porque a la vez, hermanos, por medio del apetito pervertido, Satanás alcanza la mente y el ser entero, dice la hermana Juárez. Por eso el Señor está esperando una reforma de su pueblo. Queridos hermanos, al año 1980, una persona me regaló este libro, El conflicto de los siglos. Este libro ha cambiado mi vida. Este libro fue el instrumento que Dios usó, hermanos, para traer luz a este servidor. De ahí, hermanos, me dediqué a colportar. Y fui a un estado vecino de donde nací, y empecé a colportar, pero yo no tenía experiencia y pedí, Señor, ayúdame. Y este mes, hermanos, escuchen esto, este mes de colportar, y no tenía nada de experiencia, ni sabía hablar casi de la Biblia, Dios me usó para vender 100 conflictos de los siglos. Yo alababa al Señor, Señor, gracias, haga una obra en la vida de hasta 100 familias, 100 almas a través de esses livros. E de aí adelante, hermanos, me dediquei a regalar e a vender o livro Conflito de los Siglos. Eu quisiera perguntar, ¿cuántos já leram este livro? A ver la mano. Não todos. Eu los invito, hermanos, se você já ha leído este livro, leia outra vez. Se você lê o capítulo 1, você vai quedar entendendo o que está por adelante em nossos dias. Se você nunca ha leído, dobla tus rodillas, leia este livro. Se você não tem este livro, vá a Google y bájalo en tu celular, en tu computadora, léalo. De toda manera puede leer. Queridos hermanos, estamos caminando para las últimas horas de la historia de este mundo. Yo quiero decir, hermanos, estamos preparando una mega campaña para la ciudad de Los Ángeles. Hoy a la tarde a las 3 tenemos el entrenamiento. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los hermanos están ya
apuntados para trabajar como obreros del Señor? A ver las manos, ¿cuántos ya están apuntados? Gloria a Dios, hay un grupo, un cuerpo de obreros. ¿Cuántos hoy quieren dedicarse a servir al Señor y decir, pastor, yo quiero entrar al cuerpo de obreros? Gloria a Dios. Aquí veo por lo menos unas 10 manos levantadas. Yo quiero orar con aquellos que están ahora tomando su decisión en la última hora. Los obreros de la 11ª hora, hermanos, tienen que hacer la peor tarea. Pero también decimos, hermanos, que miles vendrán en la última hora. ¿Le gustaría a usted consagrarse para este momento? Este momento, hermanos, yo quiero orar, pero antes de orar, yo quiero hacer 4 llamados. El primero es para aquella persona que nunca conocía nada de la Biblia, nunca conocía nada de Dios, pero hoy vino aquí, o está mirando por la televisión o por las redes sociales, y está descubriendo de que hay algo hermoso que va a pasar, y quiere aceptar la riqueza de las promesas divinas. Yo quiero invitar a usted. ¿Le gustaría a usted entregar su vida a Dios? ¿Le gustaría a usted venir al Señor y decir, delante de todo el universo, yo quiero renunciar al mundo, al pecado, yo quiero renunciar al egoísmo, al orgullo, a la vanagloria, y yo quiero entregar mi vida, mi familia, mis finanzas, yo quiero entregar mis dones a mi Dios? ¿Hay alguna persona? Yo sé que hay. Aquí hay un grupo que se va a bautizar, ya se están preparando. Gloria a Dios. Yo quiero orar con usted este momento. Yo quiero invitarle, vamos aquí, venir, hermanos, no hay que acercarse uno al otro, pero podemos venir aquí por el pasillo, adelante, apartados. Yo quiero orar con usted. Puede venir. Usted que quiere entregar hoy su vida al Señor. Usted que hoy quiere hacer pública tu decisión. El pastor Urbano mencionó del bautismo, ¿cuál día, pastor? El 15 de mayo. El 15 de mayo. Yo quiero invitarle a usted que hoy se decide entregarse al Señor. Puede pasar. Puede venir ahora. Gloria a Dios. Usted también que tal vez se ha apartado. Conocía la luz. Usted se apartó y fue al mundo, pero ahora vino aquí este día o está mirando por la televisión y quiere decir al cielo, al universo, yo quiero regresar como el hijo pródigo, yo quiero venir a la luz, yo no quiero perder mi alma, yo quiero entregarme a mi Dios. Yo quisiera invitarle, mi hermano, puede venir aquí, yo quiero orar con usted este momento. Queremos pedir que la unción del Espíritu Santo pueda confirmar esta decisión en tu vida. Yo quisiera invitarle, puede pasar, no tenga pena, venga, que Dios te bendiga. Yo quiero orar con usted este día de hoy. También aquel que tal vez se diga adventista, pero no conocía nada de lo que estamos estudiando aquí, está aprendiendo cosas maravillosas, pues yo quiero invitarle, si usted quiere consagrarse al Señor, empezar todo otra vez, y levantarse y decir, Señor, he fallado, no he conocido todo, pero a partir de ahora quiero andar en toda la luz, yo quiero orar con usted. Puede venir. En este momento yo quiero orar con aquellos que delante del Señor quieren tornar conocida su decisión. Y por último, mi hermano, puede pasar, hermana, puede pasar, puede venir aquí por el pasillo o dar la vuelta, puede pasar. Y por último, yo quiero orar, hermanos, con aquellos que se están ahora consagrando a la obra de evangelismo, a la obra de predicar, de ganar almas, de echar la red, de obedecer al mandato. De ahora adelante seréis pescadores de hombres. Yo quiero invitarle, puede venir, mi hermano. Yo quiero pedir la unción del Espíritu Santo para que el poder de Dios pueda guiarnos. Ya vamos a estar arrancando las campañas de barrio, la siembra, hermanos, vamos a arrancar con los grupos pequeños. Yo quiero rogar la unción del Espíritu Santo. También si hay alguna persona enferma, pueden apartarse un poco para no aglomerar. Si hay alguna persona enferma y quiere decir, pastor, ore por mí. Ayer, hermanos, yo atendí a una persona que está 3 años arriba de una cama, una persona joven, tiene 33 años, desde los 30 años que no se mueve, 3 años acamada, y yo le pregunté, ¿usted cree que Dios puede levantarte? Y ella dijo, sí, yo creo. Hermanos, yo creo que ahora Dios va a hacer muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque Él va a glorificar su nombre. A donde Satanás está tratando de matar a las personas, Dios va a manifestar su poder. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros servimos al médico de los médicos,
el doctor de los doctores, pero a la vez también, mis hermanos, es el Rey de reyes y Señor de los señores. Alabamos su nombre. Con reverencia, hermanos, con reverencia vamos al polvo de la tierra, a adorar a nuestro Dios. Oremos al Señor. Los que podamos, arrodillamos. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos que tú has dado un don especial para tu pueblo, para guiarnos en esta última hora, una hora de tinieblas y de gran aflicción en la tierra. Visítanos, Señor. Envía tu Espíritu Santo con poder, para que estos libros puedan hablar poderosamente a la hora final y tu pueblo pueda ser iluminado. Gracias porque podemos creer en Dios y estar seguros. Gracias, Señor, porque podemos decidir creer en sus profetas y ser prosperados. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que este día de hoy aquí en la iglesia de Southgate y muchos en sus casas que nos están acompañando y están tomando una decisión para la eternidad. Señor amado, aquellos que hoy renuncian a Satanás para aceptar el Cordero de Dios que fue inmolado, que puedan seguir el Cordero donde quiera que Él va. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, porque nos has llamado ahora para sermos pescadores de hombres. Queremos traer almas. El Espíritu Santo está madurando en el corazón y la vida de las personas esta verdad presente de la ley de Dios, del santuario, los pilares de la fe. Bendice esta congregación local. Bendice cada familia que es representada. Bendice cada decisión en favor del Cordero, en favor del Evangelio, en favor del reino de los cielos. Bendice y prospera tu reino en este mundo, arrancando almas de las garras de Satanás para la vida eterna. Padre querido, bendícenos con tu Espíritu Santo. Llévanos en tus brazos, Señor. Guárdanos del mal. Prepáranos para tu venida. Nos colocamos en tus manos, rogando en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y toda la gloria hoy para siempre. Amén.